Vamos. Ya, bueno, espero que hayan tenido un buen día. Vamos a continuar, o sea, más que continuar hoy día, vamos a iniciar la fase que tiene que ver con la primera unidad respecto a lo que es la planificación estratégica en lo que es capital humano, ¿ya? Eso es lo que vamos a repasar hoy día y lo vamos a ver en función de lo que conversamos ayer respecto de que el proceso de reclutamiento y selección en sí es un proceso que abarca mucho más que el mero hecho de la entrevista, de la citación, del envío del currículum. Hay procesos que se dan antes de eso, obviamente procesos que también sean posterior a esa instancia de selección, ¿ya? Y lo que vamos a comenzar a ver hoy día tiene que ver con la primera fase de lo que revisamos ayer, que es el tema de la planificación, ¿ya? La planificación estratégica del capital humano, y lo vamos a hacer a través de una serie de ejercicios, porque en el fondo la idea o el objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan comprender cómo se inicia el proceso y cuál es nuestro rol como recursos humanos en este proceso de planificación de lo que tiene que ver con tanto dotación de personal como con también definir qué cargo necesita la empresa, qué competencias le vamos a pedir a los candidatos, qué renta le vamos a ofrecer también a las personas que están trabajando, etc. Entonces, este proceso es muy relevante porque en el fondo todo lo que vamos a hacer después se tiene que basar en esta etapa inicial de una planificación que tiene que ver con ciertas definiciones, ¿ya? Y también, dentro de este contexto, vamos a ver lo que tiene que ver con el mercado laboral, ¿ya? Cómo las fluctuaciones del mercado laboral en términos de oferta y demanda nos van a influir a nosotros en ciertas tendencias que sean a nivel de reclutamiento, a nivel de remuneraciones, etc., ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, dentro de los contenidos de la clase. Y al igual que ayer, al finalizar de la clase cerramos el tema pendiente que teníamos de organización del curso, lo terminamos de conversar al final de la clase de hoy. ¿Ya? Eso. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que comencemos con la clase. Les recuerdo silenciar los micrófonos, escucho un micrófono por ahí abierto. Gracias. Bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy día es ver cómo se ejecuta una planificación estratégica de recursos humanos, ¿ya? Cómo podemos determinar dotaciones que nosotros tenemos que ver a través de algunos ejemplos prácticos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Identificar cuáles son los factores que generan la demanda de capital, ¿ya? ¿Por qué a nivel del mercado se empieza a mover y se empiezan a generar vacantes para ser cubiertas, y ahí nuestro rol obviamente para cubrir esas vacantes que se vayan dando? Entonces, ¿cómo se da la lógica del mercado laboral entre oferta y demanda? También es algo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y también algunos métodos para poder conocer cómo podemos estimar la demanda de capital humano. Vamos a hacer un ejercicio práctico en una planilla que tengo preparada que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Y bueno, ver alguna otra de las características relevantes de este proceso que tiene que ver con el inventario de habilidades de recursos humanos, etcétera, ¿ya? Esos son los objetivos que tenemos para la clase de hoy. Como inicio, a modo general, la planificación de recursos humanos tiene que ver con, o tiene como objetivo, estimar la demanda futura de personas en una organización, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Estimar es proyectar, cuantificar cuántas son las personas que vamos a tener que contratar en el futuro en la organización, ¿ya? Ya sea por diversos motivos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque una empresa está partiendo, porque hay un proceso nuevo, porque hay una línea de servicios nuevo que requiere contratar más personas, etcétera, ¿ya? Las variables que generan la necesidad de contratar personas pueden ser muchas, ¿ya? Y eso las vamos a ver después. Pero lo importante en este proceso es que sepamos qué es lo que es la planificación del capital humano, y a nivel de concepto, como digo, es estimar la demanda futura de personas en una organización, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con definir la dotación de personal que se va a requerir para cubrir ciertos servicios, ciertas tareas, para cumplir ciertas metas de producción, etc., ¿ya? Eso en el fondo es la planificación de recursos humanos. ¿Cuál es nuestro rol? Participar en ese proceso, recabando información y generando indicadores que nos permitan definir cuántas son las personas que son necesarias para cubrir un cierto proceso, ¿ya? Y
para que lo veamos de forma más gráfica, preparé esta pequeña planillita, ¿ya? A ver, para poder estimar cuántas personas necesitamos para cubrir ciertos procesos, como les decía, siempre vamos a tener que considerar dos variables, ¿ya? Variables externas que nos van a dar luces, nos van a dar información para poder nosotros definir cuántas personas vamos a necesitar contratar, pero también hay variables internas, cuando es la misma organización la que define ciertos objetivos y ciertas metas que cumplir, y en base de esos objetivos que hay que cumplir, nosotros como recursos humanos tenemos que determinar cuál sería la dotación óptima para cumplir con esos objetivos, ¿ya? Entonces, para entender estos dos escenarios, preparé estas planillas para que las vayamos revisando en conjunto, y que tienen que ver con precisamente una estimación, ¿ya? En este caso que están viendo ahora en su pantalla, es una estimación, como está señalado acá en la columna E, de cantidad de vendedores por hora. Estamos en un escenario, por ejemplo, que suponiendo que estamos en una empresa de retail, ¿ya? Una empresa de ventas, ¿ya? Que funciona en horario de mall, como está estipulado acá en la fila B, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Y lo que nos está solicitando es que nosotros podamos estimar cuántos vendedores va a necesitar por hora, ¿ya? Y para eso vamos a hacer un ejercicio en el fondo para poder determinar eso, ¿ya? Para en el fondo que les quede claro este proceso de estimar la demanda de la dotación que nosotros necesitamos contratar, ¿ya? Entonces yo ahora quiero que miren este gráfico que está acá, donde el eje, el eje vertical tiene la cantidad de ventas y el eje horizontal están las horas, ¿ya? Y esta línea azul que ustedes ven acá es la curva de ventas que se da por cada franja horaria, ¿ya? Si se fijan, parte en cierto rango, después se eleva, vuelve a bajar, después tiene un pic acá de nuevo en la tarde y baja, ¿ya? Entonces, chicos, de acuerdo a este gráfico que ustedes ven acá, ¿consideran que deberíamos tener, por ejemplo, si nos preguntaran cuántos vendedores deberíamos tener una cantidad fija de vendedores todo el día o deberíamos ir fluctuando la cantidad de vendedores en función de las ventas que se tengan por hora? ¿Qué creen ustedes? Tiene que ser por las ventas. Con Tiene que turno. ser por las ventas, ¿cierto? Sí, Sí, por las ventas. ¿Y por qué creen que deberíamos regirnos por ese criterio y no mantener una cantidad fija de vendedores todo el día? ¿Por qué creen que deberíamos ajustarnos a la cantidad de ventas que tenemos, por ejemplo? ¿Cuál sería el objetivo? es que las ventas fluctúan y como Ujú. fluctúa la cantidad de ventas, no podemos concentrar todos los vendedores en un mismo horario. Hay que dividirlos dependiendo de la cantidad de trabajo que haya. Exacto. Y tiene que ver con un tema que siempre la petición de la gerencia general de la agencia comercial siempre va a ser a nosotros que optimicemos los recursos, ¿ya? Entonces, en este sentido, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, un caso de retail, donde sabemos que hay una estacionalidad, porque si bien estos datos los inventé, esta curva es más o menos la curva normal que tiene una tienda de retail, ya las estadísticas de ventas de un día generalmente son de este tipo, ya que parten en la mañana, tienen un pique en la mañana, a la hora del almuerzo baja, y después en la tarde es cuando tiene más cantidad de ventas cerca de las 4 de la tarde, ¿ya? Si mantenemos una cantidad de vendedores fijos durante todo el día, por ejemplo, en los horarios de inicio y de cierre, tendríamos personas que no estarían haciendo nada, serían como tiempo muerto. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Pagando de más por trabajo que no necesariamente necesitamos en ese momento, ¿ya? Entonces, generalmente la estimación de personas que necesitamos se va a ajustar precisamente a una petición que siempre nos van a hacer, que es de optimizar los recursos, ¿ya? Y generalmente la idea es mantener una operación con la cantidad de personas justas que necesitamos para que el negocio funcione, ¿ya? Pero que a todos nos ha pasado que hemos trabajado, no sé, pues, en trabajos donde hemos notado que falta gente a veces, o estamos justos y estamos súper estresados todos corriendo, y básicamente esa lógica, alguna forma de estimar siempre como a la baja la cantidad de personas que se necesitan para cumplir un cierto proceso, ¿ya? Entonces, efectivamente, acá lo que nosotros debemos hacer es determinar la cantidad de vendedores de acuerdo a la curva de ventas, por decirlo,
para poder optimizar los recursos, ¿ya? Y que contar con la cantidad de trabajadores que necesitamos de acuerdo al requerimiento de cada horario, ¿ya? Porque al tener vendedores todo el día, lo más probable es que hayan tiempos muertos, entre los cuales, entre comillas, se esté pagando de más por un trabajo que no se está haciendo, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio matemático que es súper simple y no se compliquen con esto, porque en otro curso me pasó que se quedaron con la parte matemática y no es lo relevante. La idea es que entiendan el proceso de cómo podemos determinar, por ejemplo, en este caso, cuántos vendedores necesitamos por cada hora, ¿ya? Acá en la columna C está la cantidad de ventas por hora, ¿ya? Que en el fondo es lo que está graficado acá en la línea azul del gráfico, ¿ya? Que dice, por ejemplo, que a las 10 de la mañana hay 500 ventas, a las 11 hay 750 ventas, a las 12 hay 1000 ventas, y así sucesivamente teniendo un pic a las 16 horas con 1200 ventas, ¿ya? Y tenemos otro dato, que es lo que está en la columna D, que es el tiempo promedio de ventas, ¿ya? Es decir, cuánto se demora el vendedor en promedio en hacer una venta, ¿ya? Acá, supongamos que son 5 minutos, ¿ya? Pero no podemos dividir 500 por 5 minutos, no lo podemos dividir por un tema matemático, entonces lo dejamos en segundos, ¿ya? Dado que 5 minutos lo llevamos a segundo, en total son 300 segundos, ¿ya? ¿Y cuál es la operación que vamos a hacer acá? Que es súper simple, en el fondo decir, ¿cuántas personas necesito, dado que me demoro 5 minutos por venta, para hacer 500 ventas? ¿Ya? Para dar una cabida a 500 ventas. Hay un micrófono abierto. Raúl creo que tiene el micrófono abierto. Ahí sí, ya. Entonces, repito. Acá el ejercicio que vamos a hacer es definir cuántos vendedores necesitamos por hora, ¿cierto? Para eso, lo que vamos a hacer es dividir el tiempo, perdón, la cantidad de ventas que se hacen por hora en el tiempo que se demora cada venta, ya que en este caso son 300 segundos, que equivale a 5 minutos. Y eso nos va a dar la cantidad de vendedores que vamos a necesitar, ¿ya? Es un ejercicio súper simple, pero en el fondo es para que tengan una referencia de cómo podemos estimar la dotación, ¿ya? Entonces, fórmula, como les decía, a las 10 de la mañana tenemos 500 ventas, ¿cierto? Entonces, lo vamos a dividir por 300 segundos que se demora cada una de las ventas, ¿cierto? Y eso nos va a dar la cantidad de vendedores que necesitamos a las 10 de la mañana. En este caso son 2, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo para las 11, ¿ya? En este caso, como las ventas aumentan a 750, este mismo cálculo nos dice que vamos a necesitar 3 personas. Y sucesivamente, ¿ya? Y si se fijan, cuando más vamos a necesitar personas es en este rango, que es precisamente acá, ¿ya? Cuando hay más ventas. Acá vamos a necesitar 4 personas, ¿ya? Y al cierre, que es la hora donde hay menos ventas, si se fijan, nos pide solamente una persona, ¿ya? Este es un ejemplo muy simple matemático de cómo podemos estimar cuántas personas necesitamos en este caso para poder cubrir esta cantidad de ventas cada hora, ¿ya? ¿Queda claro el ejemplo? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Sí, profe, se entiende bien. Clarito. Perfecto. Ya. Esto es cuando tenemos factores externos, que en este caso son las ventas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estamos en otro escenario? Imagínense en una empresa que produce, en una fábrica, o por ejemplo en una construcción que necesita cumplir ciertos plazos, ¿ya? Ahí ya el factor que nos va a llevar a determinar cuántas personas necesitamos no va a ser algo externo en este caso, sino que van a ser las metas que la misma empresa se coloque, ¿ya? Entonces, preparé esta segunda planilla, perdón, me voy a tomar agüita, que tiene que ver con el segundo escenario, ¿ya? Donde es la empresa la que pone las metas, ¿ya? Entonces, supongamos que es una empresa productiva, que produce X cosas, y que, por ejemplo, nos están pidiendo una meta de producción semanal de 45.000 unidades, ¿ya? Eso es lo que la empresa define que tiene que producir. Entonces le pregunta a recursos humanos, necesito saber cuántas personas necesito contratar para tener 45.000 unidades producidas a la semana, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que hacer una estimación en base de la meta que la empresa nos está diciendo, que en este caso son 45.000 unidades semanales, ¿ya? Supongamos un escenario en que se trabaja de lunes a viernes, como hasta acá, ¿cierto? Si lo prorrateamos o lo dividimos por cada día, nos da que en total cada día deberíamos producir 9.000 unidades, ¿ya? Porque
9.000 por 5 nos da en total 45.000. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos la estimación de cuánto deberíamos producir diario. O sea, si queremos cumplir esta meta de 45.000 unidades a la semana, tenemos que producir 9.000 unidades diarias. ¿Ya? Y acá tenemos este segundo dato, que es el tiempo promedio por unidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se demora cada trabajador en producir una unidad? ¿Ya? Que en este caso son 3 minutos, que si lo llevamos a segundos son 180 segundos. ¿Cierto? Entonces acá el ejercicio es igual que el que hicimos en la vez anterior. La diferencia es que acá no estamos en función de las ventas, del factor externo, de los clientes, de la demanda que ellos nos entregan, sino que es en función de la meta que nosotros tenemos como empresa. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos que hacer acá para definir cuántos trabajadores deberíamos tener por cada día en este caso? Es hacer el mismo ejercicio, la misma división que hicimos en la planilla anterior. ¿Ya? Que dividir la meta diaria, que en este caso son 9.000 unidades, ¿cierto? Por el tiempo que se demora cada producción de la unidad, que son 3 minutos, que si lo llevamos a segundos son 180, ¿cierto? Al hacer esta división nos va a dar la cantidad de trabajadores que vamos a necesitar para producir 9.000 unidades al día, considerando un tiempo de producción por unidad de 3 minutos, ¿ya? En este caso serían 50. Con 50 trabajadores que nosotros tuviéramos contratados que se demoraran en promedio los 180 segundos por unidad, cumplimos esta meta de producción. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Se queda claro el ejemplo? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Estos son ejemplos, ¿ya? Para que ustedes tengan claro cómo podemos estimar. Ahora, cuando ustedes tengan estadística en el periodo 4, van a hacer este tipo de ejercicios, ¿ya? Porque el cálculo de dotación, definir los porcentajes por equipo, son cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, por eso tenemos esa asignatura, la cual incluye este tipo de ejercicios, ¿ya? Que van a implicar definir ciertas dotaciones, calcular porcentajes de equipos de trabajo, etc. Eso. Volvamos a la presentación. Entonces, ¿queda claro lo que es esto? Queda claro más o menos cómo es el ejercicio de estimar la demanda, ¿cierto? Sí, queda claro. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda lámina que tiene que ver con cuáles son las ventajas de la planificación de capital humano. ¿Ya? Primero, una información relevante para implementar los programas de capacitación. ¿Ya? Obviamente todos estos procesos implican que nosotros vamos definiendo ciertas competencias que tiene que tener el trabajador. Obviamente estos planes de capacitación tienen que ir en función de estas competencias, del desarrollo de las competencias que nosotros vamos definiendo en esta etapa de planificación. ¿Ya? Volvemos al mismo ejemplo, por ejemplo, de los vendedores. Si vamos a contratar vendedores, sabemos que, por ejemplo, un vendedor tiene que tener cierta habilidad comercial, cierta habilidad comunicacional. Lo más probable es que hagamos un programa de capacitación donde coloquemos cursos que tengan que ver con esas temáticas, ¿cierto? Obviamente también nos permite mejorar la identificación de la selección del talento, ¿ya? Recuerden que ahora cuando hablamos de selección de personal o de lo que se busca a nivel de mercado laboral, lo que se busca es el talento, las personas, ¿ya? Ese es como el concepto y el paradigma que ahora se utiliza en términos de selección de personal, ¿ya? Y obviamente una planificación que sea certera nos va a identificar bien cuáles son los talentos que nos van a servir para nuestra empresa, ¿ya? Lo tercero hace referencia a una evaluación estratégica del sueldo. ¿Qué significa valuación? Valuación es valorar. Y valorar es definir cuál va a ser la estructura de renta que va a tener el cargo en este caso, ¿ya? ¿Y cómo nosotros definimos esa evaluación? Tenemos que mirar hacia adentro de la empresa, es decir, cuánto yo le puedo pagar a esta persona en función del trabajo que yo le pido, pero también tenemos que mirar al mercado y ver cuánto está pagando la competencia para ver si nuestro sueldo es competitivo o no, ¿ya? Y tenemos la posibilidad de poder captar trabajadores que con el talento que nosotros requiramos, ¿ya? Obviamente una buena planificación lleva una disminución de los costos de rotación, ¿ya? ¿Saben a qué les suena el concepto de rotación de personal? ¿Saben a qué se refiere? Ir cambiando de puesto laboral a cada uno, escalonadamente. Depende de las habilidades que tenga. Claro, va por ahí, pero también tiene que ver con estas empresas que tienen muchas contrataciones y muchas salidas, ¿ya? Y sobre todo pasa con empresas grandes, los cargos más operativos, donde hay personas que ingresan, están 2 o 3 meses, las condiciones no son tan buenas y se van,
y después llega otra persona, hasta 2 o 3 meses y se va. Me imagino, bueno, yo creo que todos hemos conocido experiencias tanto a nivel personal como quizás de conocidos de personas que han pasado por esta situación, ¿ya? Y son empresas que realmente que tienen una rotación alta, ¿ya? A nivel de teoría, por decir de alguna forma, se estima que una rotación normal en una empresa debería ser del 2-3%, no más que eso. O sea, una empresa que tiene esos niveles de rotación, es decir, personas que salen y que ingresan en un mismo año, porque así se mide, la rotación se mide dentro de un año, debería equivaler a un 2-3%, ¿ya? Hay empresas que tienen rotaciones de un 20%, por ejemplo, ¿ya? Donde los cargos operativos van rotando, son estas empresas grandes donde tienen cargos de, no sé, pues, 1000 operarios de producción que tienen mucha rotación y obviamente la rotación implica costos, ¿ya? Porque contratar a una persona tiene un costo, entonces cuando se te vaya, esos costos que invertiste se fueron, entonces hay un tema. Lo idealmente es que una buena planificación debería orientarse a que la rotación fuera la menor posible, ¿ya? Profe, ¿Sí? pero eso eso es sin contar las empresas EST. Es que la empresa ST, a ver, ¿cómo decirlo? La empresa de servicio transitorio, lo que se hizo con eso en el fondo fue como normalizar o legalizar de alguna forma precisamente estos trabajos de corto tiempo, ¿ya? Porque eso antes no estaba regulado, entonces de alguna forma lo tiende a regular. Pero eso no es rotación de personal porque técnicamente, o sea, claro, la rotación de personal es cuando el personal al interior de la empresa, que es interno de la empresa, sale y entra mucho. Generalmente estas empresas de subcontratos les prestan servicio a otras empresas. Entonces ahí como que no es la misma lógica. No sé si me explico. Es que me surgió la duda porque trabajé en una con EST y la gente tenía contrato por 2 semanas, volvía a ingresar, la reencontrataban después de 3, 4 días. Entonces, era la misma gente entrando y Sí. saliendo de la empresa. Sí, eso, es que de hecho eso está normado por la ley 20.123 de ley de subcontratación y servicios transitorios, que permite precisamente que los trabajos tengan una duración mínima de 3 días y máximo de 10 días, y de alguna forma la mala práctica es precisamente lo que dices tú. Los contratan por 4 días, los finiquitan, le dan un día libre y al quinto día lo vuelven a contratar por 10 días y así hay personas que trabajan eternamente en ese proceso, no acumulan antigüedad, no acumulan vacaciones para la indemnización. Son un cacho para recursos humanos. Y trabajar en esas consultas. Yo trabajé en una empresa, de hecho empecé trabajando en una empresa de servicio transitorio y efectivamente mucha pega porque mucha gente sale. Pero son buenas escuelas también trabajar ahí, porque uno aprende a trabajar bajo presión en ese sentido, con procesos de recursos humanos que tenés que sacarlo súper rápido. Entonces, es estresante, pero también una súper buena escuela trabajar en esas consultoras. Aunque a veces no tienen muy buenas prácticas en ese sentido. Hacen una mala interpretación de las leyes y ahí, bueno, hay ciertos vacíos que permiten esas cosas. Así que son cosas que van a ir conociendo ustedes a la medida que empiecen a ingresar al mercado laboral. Eso. Gracias, Anaín, por tu consulta. Gracias a usted. Y bueno, además contribuye a alinear la estrategia de la empresa con la estrategia de recursos humanos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si la empresa declara que queremos ser innovadores, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como recursos humanos? Contratar personas que sean innovadoras, ¿ya? Porque si contratamos a una persona que sea muy tradicional, que sea como muy de la vieja escuela, lo más probable es que no esté muy alineada con la empresa. Entonces también nosotros tenemos que tener como esos focos, estar alineados con la visión que tiene la empresa, ¿ya? Aquí, chicos, esto es súper importante que lo tengamos claro, y me voy a detener. Que tengamos claro cuál es el concepto de mercado laboral, cómo funciona y en qué nos afecta, ¿ya? Porque obviamente las fluctuaciones del mercado laboral impactan directamente en nuestras funciones. Y un ejemplo claro es lo que está pasando ahora. En este contexto de cuarentena, donde claramente el mercado laboral ha tenido una tendencia a aumentar el nivel de desempleo, como no estaba hace mucho tiempo en Chile, lo que obviamente genera una serie de repercusiones que las vamos a conversar ahora también, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mercado laboral, estamos haciendo también una equivalencia cuando hablamos de economía como del mercado, dentro del consumo, donde hay cierta demanda y cierta oferta de productos y servicios, ¿ya? Que son como conceptos que son básicos en economía, de cómo funciona el mercado en sí, ¿ya? Ahora, eso se lo lleva al mercado laboral, también funciona en una lógica de oferta y de demanda, ¿ya? ¿Y por qué tengo estas flechas como señalando a distintos lados? Porque es un proceso que fluctúa, ¿ya? Y fluctúa por diversas razones, que las vamos a ver más adelante. Principalmente factores económicos, ¿ya?
Entonces, dependiendo de ciertas contracciones que tiene la economía, como estamos en este momento, la tendencia tiende a ser a que el empleo baje, el desempleo suba, y por tanto haya más personas buscando trabajo, ¿ya? Y se encuentren, en este caso, lo que está reflejado en el costado izquierdo de la pantalla, que es la oferta de capital humano, donde vemos este grupo de personas que está buscando trabajo, ¿ya? En este escenario, quizás esta flecha está un poco más corrida hacia la izquierda en el sentido de que tenemos más personas que están buscando trabajo, ¿ya? Y al otro lado están las empresas, las organizaciones que son las que contratan, ¿ya? Y ellos son los que demandan el capital humano, ¿ya? Porque ellos son los que están continuamente en busca de personas dentro del mercado laboral, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener esta lógica de oferta y demanda, ¿ya? Y que va a ir fluctuando en distintos escenarios, ¿ya? Eh, Como les señalaba, en este contexto, Chile por lo general en los últimos, podría decirse, 10 años se mantenía dentro de un margen de 7% de nivel de desempleo, que dentro de la región de Latinoamérica es súper bien, porque generalmente del 12% para arriba, el resto de los países de la región se nos queda mucho más. A diferencia, por ejemplo, de los países en Europa, donde el nivel de desempleo por lo general está en torno al 2-3%, o sea, son muy bajas las personas que están sin trabajo, y las personas que están sin trabajo en esos países también tienen un montón de beneficios y seguros que no lo pasan mal, distinto a lo que pasa en Chile, que una persona sin pega no lo pasa muy bien, ¿ya? Esas son las diferencias, obviamente, entre países desarrollados y nosotros. Y en esa misma lógica, en este momento, cuando hay situaciones, por ejemplo, como la cuarentena, que afectan mucho a la economía, un mercado laboral que es un poco débil como el chileno se ve muy afectado. Entonces, desde el 7% que teníamos históricamente subimos a un 11%, ¿ya? Un promedio que no teníamos hace mucho tiempo, ¿ya? Y eso quiere decir que en este momento hay muchas más personas que están buscando trabajo, ¿ya? Y cuando se da ese fenómeno, también se da otra serie de fenómenos que nos afectan directamente en nuestra gestión, ¿ya? Entonces, en este escenario en que hay mucha oferta laboral, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos toca publicar una oferta laboral? ¿Qué pasa con la cantidad de candidatos? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Ya? En este proceso donde hay mucha oferta de capital humano, ¿qué creen ustedes que pasaría si publicamos un aviso para buscar, por ejemplo, no sé, vendedores? O sea, va a aumentar la demanda de mano de obra. Por ahí, no sé si los sistemas en ese caso podrían colapsar. En este escenario hay muchas más personas sin trabajo. Entonces, también hay muchas más personas que quizás están dispuestas a trabajar, no necesariamente en su ámbito de especialidad, lo que estudió, sino que también en el En lo fondo que sea. en lo que sea. Entonces, ¿qué desventajas tiene, por ejemplo, contratar a una persona que es profesional y está postulando quizá un cargo más operativo? ¿Qué riesgos corremos, por ejemplo, en contratar a una persona que esté en esa lógica? Profe, Ujú. yo me imagino que lo que la empresa busca es la mano de obra un poco más barata, porque si hay harta oferta, claramente se busca alguien que pida menos sueldo. Exacto, exacto. Tiene, en la medida de que hay muchas personas más buscando trabajo, el nivel de renta, lo más probable es que pueda bajar un poquito porque las personas van a estar, por el hecho de tener trabajo, quizás van a estar dispuestas a ganar un poquito menos. Entonces, en ese sentido, tenemos personas que también están dispuestas a trabajar por una renta más baja de la que originalmente podían esperar, por ejemplo, ¿ya? En base a sus necesidades. Excelente, muy, muy, muy buena acotación, ¿ya? Y también por el otro lado, ¿qué pasa cuando hay mucha demanda de capital, mucha demanda de personas y hay poca oferta de candidatos dando vueltas por el mercado? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿A quién favorece ese proceso cuando hay mucha demanda de capital humano? Al trabajador, al trabajador o al postulante, porque para poder obtenerlo a lo mejor le van a ofrecer mayores beneficios, una renta mayor al mercado para quedarse con él. Exacto, entonces ahí el candidato, el postulante tiene un poder de negociación más grande, ¿ya? Puede pedir una renta más alta y generalmente puede tener varias opciones de buscar trabajo, ¿ya?
Entonces, en ese contexto, nos va a costar mucho más encontrar personas, ¿ya? Porque generalmente cuando buscamos personas que son, no sé, muy especialistas o cargos de jefatura, digamos, y cuando estamos en un escenario digamos, de equilibrio, donde no hay tanto desempleo, cuesta mucho encontrar candidatos porque efectivamente cubrir las vacantes se vuelve complejo dado que el candidato es más exigente, pide más lucas, pide más beneficios y es súper difícil cubrir las vacantes, ¿ya? Entonces también la renta, a diferencia del otro escenario, sube, ¿ya? Generalmente hay que ofrecer más lucas, hay que ofrecer más beneficios para poder quedarse con la persona, ¿ya? Entonces, una serie de factores influyen en nuestro trabajo, ¿ya? Y que de alguna forma nos van a afectar en la cantidad de personas que nosotros podamos reclutar, en los sueldos que le podamos ofrecer a las personas que están postulando, etc. ¿Ya? Y esos factores son los que vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Generalmente la demanda de recursos humanos se da por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos, ¿ya? Como a nivel general, ¿ya? Por ejemplo, a nivel político, las leyes y los reglamentos cambiantes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ejemplo podría ejemplificar cambios políticos que afectan el mercado laboral y la oferta y la demanda de recursos humanos? ¿Qué creen ustedes qué tipo de situaciones políticas pueden generar estas situaciones de cambio? Y por Mismo ejemplo, hecho la de la inspección del inscripción. trabajo. ¿Claudia? Cuando tiene sus dictámenes, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, y cambiaron los horarios semanales, el tope de horarios semanales. Eso generó un cambio en la demanda de recursos humanos, ya que tenían un horario tope y obviamente empresas que trabajaban, no sé, en turnos de 24 horas, o sea, full, 24 horas continuos, necesitaban hacer un cambio, una reestructuración completa de su dotación. Uh-huh. Y eso podía ir en aumento de más trabajadores o si estaban en un exceso, tenían que reducirlo. Eso va haciendo cambios. Exacto, muy bien, gracias Claudia. Hay otra compañera que también iba a decir algo. Sí, era lo mismo. Ya, las discusiones del cambio del sueldo mínimo, por ejemplo, ¿estará dentro de este tema o no? Sí, Sí, también. también. ¿Saben O lo que está la ley pasando de con la protección del discusión empleo. del sueldo mínimo ahora? El ministro dijo que quería aumentar un 0%. No, lo quieren congelar. O sea, por una parte está la postura que lo quieren congelar y dejar como está en 350 y hay otra postura que quiere subirlo a 450. Tenemos 100.000 pesos de diferencia que obviamente igual tienen un efecto, digamos, en el empresariado, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones que son políticas finalmente terminan afectando el mercado laboral y nuestra función como recursos humanos, ¿ya? Profesor, pero ahí me entra en la duda. Uh-huh. Porque si esto se va como proyecto, ¿qué pasaría con los contratos que están suspendidos y que están avalados por el seguro de cesantía, como es mi caso? ¿No estaría dentro del seguro de cesantía si me subieran el sueldo mínimo? Que es una discusión que se plantea esta semana en una reunión. Sí, ese es un buen punto, porque en realidad esa es una variable que no se está considerando porque efectivamente hay, creo que son como 800.000 personas que están con el contrato suspendido, que no es poco, o sea, de hecho equivale como yo creo que más del 10% de la fuerza de trabajo de Chile. Entonces, yo creo que es una variable que no se está evaluando, ¿ya? Y que tendría que verse. Ahora, yo creo que lo más probable es que o sea, se haga un reajuste, que no sé si sean 450.000 pesos, pero por lo menos se hace un reajuste, no sé, para que quede entre 70, entre 80. Eso es como lo que se estima que debería ser la discusión, hay un proceso de negociación, ¿ya? Pero obviamente también en este contexto el tema del sueldo mínimo no es menor, digamos, ¿ya? Porque hay una serie de beneficios que están asociados precisamente a cuánto es el monto del sueldo mínimo, entonces igual no es menor el impacto que tiene esa discusión en este momento. Buena votación, Ruth creo que hizo la votación. Sí, profe, porque estoy en esa situación. Ah, ya. En que muchas personas del plantel educativo tienen contrato congelado y se están acogiendo al seguro de cesantía, pero si esto se aprueba, uno queda fuera del beneficio del seguro de cesantía. Claro, Entonces, claro. no se sabe cómo lo van a afrontar. Y claramente las personas que trabajan en educación
están con otro tipo de contrato. Claro que son contratos que ni siquiera están por el Código del Trabajo, están por el Estatuto Administrativo y se rigen por otra ley. Sí, sí, no sé. Hay hartos temas que quedaron en el aire, que yo creo que, bueno, no sé, ojalá que se resuelvan de la mejor manera. Eh, la tecnología, ¿cómo creen que o sea, perdón, lo que llamo en lo social? Lo económico, profe, lo económico. Bueno, lo económico en general es como obvio. Crisis económica nos va generalmente a generar situaciones de desempleo. Por el contrario, épocas de apogeo económico generalmente van a generar situaciones de casi empleo perfecto, por decir, con una tendencia al desempleo muy baja, que obviamente eso hace que de alguna forma las rentas sean mejor y haya una mejor nivel de mercado laboral, cuando nosotros tengamos la opción de buscar mejores trabajos, etcétera, ¿ya? Y es un continuo, vamos moviéndonos de un lado al otro, así funciona la economía y esa es como la gracia que tiene, entre comillas. ¿Qué factores sociales? Aquí dice educativos, demográficos, nuevas tendencias. Con respecto a la demografía, ¿creen que el tema de la inmigración sea un tema relevante que afecta al mercado laboral? Por lo menos en el caso de Chile, ¿qué creen ustedes? Sí, sí, afecta bastante. Ya, por Yo ejemplo, también considero que afecta. Porque es mano de obra barata. ahí claro, efectivamente hay una situación que se genera porque se puede interpretar de diversas maneras, pero generalmente, no solo en Chile, sino que una situación que se da por lo general en todos los países que tienen una gran tasa de inmigración, y que precisamente esta persona, lo que veíamos en la situación anterior, llegan a un país en una situación compleja en que no llegan buscando nuevas oportunidades y en ese contexto quizás están dispuestas en un principio a ganar menos y a sacrificar un poco su calidad de vida en el fondo. Pero también ahí la definición es a través de eso se genera por la migración en sí o es una mala práctica del empresariado que aprovecha esta situación y baja los sueldos. ¿Ya? Es como el huevo y la gallina, digamos, ¿ya? Que es Yo primero. creo que es ¿ya? una mala práctica, profe, porque en realidad si tú haces bien tu trabajo no te tendría por qué afectar si hay más Exacto. inmigrantes. Exacto, sí, no debería ser esa la tendencia, digamos, pero la tendencia, claro, siempre se va a nivelar para abajo en ese sentido y esta situación genera que de alguna forma las rentas puedan bajar, ¿ya? Que también a veces personas migrantes tomen trabajos que las personas que viven en el país de origen no las quieran tomar y tomen esos nichos, digamos, de cargos más operativos, etcétera. Entonces igual hay un cambio ahí. Y eso también nos genera un cambio a nosotros, porque, no sé, yo les digo, chicos, hace 5 años el tema de migraciones para recursos humanos no era necesario, no teníamos que saber de visa, no teníamos que saber de esas cosas. Ahora sí tenemos que saber de visa, pieza de trabajo, el tema de los carnets, la legalización, porque es parte, ya se volvió como con este nivel de migración se ha vuelto parte importante del mercado laboral. Nosotros hemos tenido que adecuarnos también y empezar a conocer cosas que hace 5 años atrás no manejamos porque no era la realidad del país. Entonces, hay que tener un ejemplo, por ejemplo, de cómo afectan en nuestras funciones y en nuestro perfil laboral los cambios que se generan a nivel político, ¿ya? Bueno, a nivel ecológico tiene que ver con esta política de responsabilidad social que tienen algunas empresas en el fondo, de declararse como organizaciones sostenibles, sustentables, y que también impactan, en el fondo. ¿Por qué impactan? Porque nosotros, o sea, si una empresa se declara sostenible y sustentable, ¿quién tiene que llevar a cabo que la gente desarrolle una cultura dentro de la organización sostenible y sustentable? Recursos humanos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que la gente adquiera hábitos, modos, porque estos procesos de cultura, de socialización que se dan en la organización, también son parte de nuestra tarea, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las causas de la demanda de recursos humanos, generalmente las vamos a clasificar de 3 tipos, ¿ya? En las externas, en las que están fuera de la empresa y las que no tienen mucho control, ¿ya? En las que son organizativas, que son propias de la empresa y que en el fondo son las decisiones que se toman a nivel de la organización y que afectan la demanda o la dotación o la cantidad de trabajadores que tengamos, ¿ya? Y las que son netamente de carácter laboral o personal, ¿ya? Cuando hablamos de los factores externos, están, por ejemplo, los factores económicos, ¿ya? O sea, ahí no hay mucho que hacer. Las crisis económicas no avisan y cuando hay ciertas fluctuaciones en el mercado, la empresa tiene que a veces reducirse, ajustarse para poder seguir funcionando, ¿ya? Los factores sociales tampoco son temas que podamos manejar, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablamos, el tema de la migración, que es un fenómeno no controlado,
o, por ejemplo, esta situación que pasó en octubre, que finalmente igual de alguna forma, si bien un tema social y político termina impactando al mercado laboral, igual de alguna forma genera algún tipo de impacto en el mercado laboral, ¿ya? La tecnología, ¿ya? Son factores externos a la empresa, pero que generalmente van influyendo mucho dentro de los procesos de la empresa y en las decisiones, ¿ya? En ese sentido, la automatización de algunos procesos obviamente nos va a impactar, ¿ya? ¿Ustedes conocen el proceso de automatización? ¿A qué se refiere la automatización? Sí, a usar más maquinaria y menos mano de obra. Exacto. Y un ejemplo en la vida cotidiana que ustedes vean de automatización, porque hay muchos. Cajas del supermercado. Las cajas del supermercado, exactamente. Esas cajas de autoservicio que hay ahora, donde uno uno al final termina haciendo el cajero y pasa la máquina y se paga y todo. Es un proceso automatizado, ¿ya? Un proceso que antes estaba en manos de una persona, ahora está, bueno, hay un supervisor que está generalmente viendo 4, pero en el fondo multiplican. O sea, en vez de tener en vez de tener a 5 personas, tienen a una que supervisa 4 máquinas y el costo se reduce. Generalmente en esa lógica de optar por estos procesos automatizados hay un tema económico, de reducir costos y también un tema de efectividad en el fondo, de generar menos tiempo, etc. ¿Ya? Y las demandas externas también implican la competitividad, ¿ya? Eso es lo que yo le decía referente a que, por ejemplo, nosotros vamos a contratar un técnico en recursos humanos y le estamos ofreciendo 300.000 pesos, pero el mercado está pagando 500.000 pesos a un técnico de recursos humanos. ¿Vamos a encontrar uno? Difícil. ¿Por qué? Porque el mercado laboral está pagando obviamente una renta superior, ¿ya? Hay que tener que ser una organización, tratar de siempre estar al tanto de cuánto se paga en el mercado, ¿ya? Para eso hay herramientas, chicos. Hay distintas consultoras que hacen encuestas salariales, donde la empresa, pero solo el hecho de participar, digamos, por compartir la información, le entrega los resultados gratis. Entonces, igual hay bastante información a nivel de encuestas de cuánto es lo que está pagando las distintas empresas, los distintos rubros por los mismos cargos, ¿ya? Porque también tenemos que tener claro que un mismo cargo no va a tener la misma evaluación, como hablamos, valoración en distintas empresas. O sea, por ejemplo, el gerente de recursos humanos del banco Scotiabank, por ejemplo, no va a ganar lo mismo ni va a tener el mismo perfil que el gerente de recursos humanos de la Fundación La Rosa, por ejemplo, por dar un ejemplo. Ya, obviamente son perfiles distintos, son valuaciones de cargos distintos porque son responsabilidades distintas. Entonces, obviamente el gerente de banco tiene que estar en un sueldo que sea competitivo dentro del entorno bancario, y una persona que trabaja en una fundación quizás no va a trabajar tanto por lucas, sino que va a trabajar quizás buscando algún tipo de distribución más personal, etc. Entonces, ahí en ese sentido siempre tenemos que buscar cómo ser competitivos dentro de nuestro rubro, ser dentro de nuestra industria, ¿ya? Con respecto a los factores organizativos, están los planes estratégicos, ¿ya? Cuando hablamos de planes estratégicos son las definiciones que toma la empresa, ¿ya? En función de qué quiero yo, por ejemplo, cuál va a ser mi misión para el próximo año, ¿ya? Entonces, si la empresa declara que yo quiero crecer 10% de venta el próximo año, todos los tenemos que enfocar en ese objetivo de aumentar las ventas un 10% el próximo año, ¿ya? ¿Y eso en qué impacta en nosotros? Que quizás vamos a tener que generar un plan de capacitación para que el equipo de ventas sea más efectivo, ¿ya? Vamos a tener que quizás contratar un equipo de ventas extra durante unos meses, etc. Son decisiones que la organización toma, pero que van a impactar directamente en nuestras definiciones, ¿ya? Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto, chicos? ¿Quién sabe lo que es un presupuesto? Como un estimativo, una proyección de gasto dentro de una empresa o hasta de una casa. Uno hace un presupuesto mensual de una casa. Los presupuestos en el fondo son efectivamente una planificación de costos que nosotros eventualmente vamos a tener, ¿ya? Efectivamente se dan a nivel personal, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ir de vacaciones, igual tenemos que tener un presupuesto. ¿Cuánto nos vamos a gastar en los pasajes? ¿Cuánto vamos a gastar en benzina? ¿Cuánto vamos a gastar en alojamiento? Etcétera, ¿ya? Nosotros como recursos humanos también tenemos que hacer presupuesto, ¿ya? ¿Ustedes se imaginan en qué consiste el presupuesto de recursos humanos? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros presupuestar en términos de costos? Lo que puede ser las remuneraciones. Efectivamente, sí o sí, en toda empresa vamos a tener que hacer un presupuesto de remuneraciones, ¿ya?
Y esto quiere decir que tenemos que proyectar, generalmente los presupuestos son anuales, cuánto va a ser el costo en remuneraciones del año siguiente. Y precisamente en este periodo, entre septiembre y octubre, por lo general las empresas trabajan en el proceso de presupuesto de recursos humanos. Entonces, en estos momentos las empresas están proyectando cuánto va a ser su costo operativo en términos de recursos humanos para el próximo año, ¿ya? Obviamente esos presupuestos pueden variar, porque son presupuestos. Si vamos como a la palabra en sí, está partiendo de una situación previa, que obviamente se puede cambiar, ¿ya? Muchas empresas seguramente en septiembre del año pasado, cuando planificaron 2020, no se imaginaron que iba a haber una cuarentena con una pandemia de por medio. Y le aseguro que la mayoría de las empresas, en función de eso, tuvo que reajustar sus presupuestos por estos factores externos que no tenía considerado, ¿ya? Es un buen ejemplo, digamos, de ajuste que se deben hacer cuando los factores son externos, en este caso como la cuarentena, ¿ya? Ventas y producción, ¿ya? También es un factor organizativo, y es porque si bajan las ventas, vamos a tener menos presupuesto, lo más probable, ¿ya? Pero si suben las ventas, quizás podamos aumentar la dotación, contratar mayor equipo, etcétera, pagar más capacitaciones, etcétera. Nuevas actividades, eso significa que la empresa va a asumir nuevos objetivos, abrir una sucursal nueva, prestar un servicio nuevo, contratar un equipo de ventas que esté mejor capacitado, etcétera, ¿ya? Y cambios organizativos que tienen que ver quizás con reestructurar equipo, etcétera, ¿ya? Y el tercer tipo de factores, que son los laborales, ya son los que tienen que ver netamente con las personas, ¿ya? Y con factores que están relacionados netamente con el mundo laboral, ¿ya? Como son las jubilaciones, obviamente. Cuando una persona se pensiona, sale del mercado laboral, ¿ya? Sale de esta estadística de empleo, desempleo, de este mercado laboral de oferta y demanda, ya pasa a ser una persona que está pensionada y está fuera del mercado laboral, ¿ya? Obviamente la renuncia, los términos de contrato, el fallecimiento en caso de los trabajadores, permisos no remunerados, son factores que obviamente aumentan. Las licencias médicas, cuando una persona presenta una licencia pre- y postnatal, por lo general son licencias que tienen una duración mínima, 6 meses mínimo, por lo bajo. Entonces sabemos que tenemos que contratar a una persona para reemplazo. Esos son los tipos de factores laborales, ya que son netamente que tienen que ver con la persona en el puesto de trabajo, ¿ya? Y esto es, acá está. Bueno, como ya les comentaba, generalmente nosotros tenemos que generar un presupuesto que son anuales, los cuales obviamente son sujetos a cambio en la medida que factores externos influyan y tengamos que hacer ciertos ajustes, ¿ya? Decisiones de la organización también tienen que ver con el pronóstico de venta y producción, ¿ya? Generalmente estos pronósticos las empresas también, así como hacen un presupuesto, también hacen proyecciones, ¿ya? O sea, el próximo año nosotros vamos a ganar tanto, ¿ya? Y hay ciertas métricas, y cuando ya se empieza a visualizar que quizás las metas no se estén cumpliendo, se empiezan a hacer ciertos ajustes, ¿ya? También eso obviamente impacta en el presupuesto que eventualmente se pueda tener en torno a la gestión de personas, ¿ya? Cambio en la operación, ya cuando se genera una nueva operación, como yo les comentaba, en el caso de que la organización defina crear un servicio nuevo, abrir una sucursal nueva, expandirse, se van a generar una serie de procesos que nos van a impactar directamente en la contratación de nuevas personas, ¿ya? Y por último, este es un caso súper interesante en el fondo de definiciones que se tienen que tomar cuando las empresas se fusionan, ¿ya? ¿A qué les suena el concepto fusión de empresas? ¿Lo saben? ¿Conocen algún ejemplo, por ejemplo, de alguna fusión de empresas? De los bancos, ¿no? El Banco Chile con el de Citibank. Los bancos es un súper buen ejemplo. Los bancos, yo creo que hace unos 10 años atrás deberían haber habido unos 20, 25 bancos, y ahora unos se han ido comiendo a otros, comprando, fusionando, y deben haber con suerte 10 bancos. O sea, hay una tendencia del monopolio entre unos pocos, en general, pocos competidores que son los grandes bancos, ¿ya? Efectivamente, las fusiones cuando, como tal cual como está en el cuadrito de acá, la empresa A más la empresa B se fusionan y crean una nueva empresa que es de mayor tamaño, ¿ya? O no necesariamente de mayor tamaño, sino que puede ser del mismo tamaño, ¿ya? Ahora, ¿cuál creen que es el mayor problema cuando se fusionan dos empresas, cuando tenemos dos empresas que se empiezan a transformar en una sola? ¿Cuál creen que es el mayor desafío de recursos humanos en ese proceso? Reubicar a los trabajadores. O la selección de personal. May- Elegir quizá el mejor personal para los nuevos puestos. Mantenerlos en sus Efectivamente. funciones.
Es que ahí el tema, cuando hay fusión, nos duplicamos los cargos. Nos vamos a encontrar con 2 gerentes generales, con 2 gerentes de recursos humanos, con 2 gerentes de marketing, y así para abajo, ¿ya? Con, no sé, pues, 5 coordinadores de call center. Y en el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Elegir a los mejores. ¿Ya? Es un proceso súper complicado el trabajar en una fusión de empresas, pero A generalmente los más eso, idóneos. claro. Ahora, generalmente hay una empresa como que tiene más protagonismo. Generalmente esa es la empresa que prima, digamos. En el fondo. Los trabajadores que mejor se adaptan a esta nueva empresa grande son los que se quedan, pero generalmente hay un trabajo súper complejo de recursos humanos porque en el fondo hay que definir quiénes son los que se quedan y quiénes son los que no continúan, ¿ya? Y en este caso son empresas grandes, o sea, estamos hablando de empresas de 1.000, 2.000 trabajadores a veces que cuando son fusiones, yo nunca he trabajado en una empresa que se ha fusionado, pero he tenido colegas que han trabajado y es un tema poder formar una nueva estructura organizacional cuando tienes dos empresas que están operando y que tienes que en el fondo transformar y hacer una sola, ¿ya? Esas son las definiciones que nos toca hacer a nosotros. Eso es lo que tenía preparado para hoy, chicos. Una consulta. Consultas, sí. Esto último de la fusión de las empresas, por ejemplo, yo trabajo en la clínica San Carlos, que antiguamente era ex Hospital Clínico de la Católica. Ellos trabajan como con 3 o 4 razones sociales distintas porque una parte de la empresa solo se fusionó, porque otra parte siguen siendo como empleados públicos. ¿Esto conlleva mucho más trabajo en temas de recursos humanos? Sí, sí, porque, a ver, cada nómina, cada root es una empresa distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado trabajar en una empresa que tiene varios roots, por ejemplo, no, si tiene 4 roots, nosotros tenemos que hacer 4 libros de remuneración, o sea, pagar 4 veces la remuneración, ¿ya? Muchas veces, y es súper común que entre empresas que son del mismo holding, los beneficios son distintos, las escalas de sueldo son distintos, ¿ya? Pasa, siempre hay una empresa más grande y otras que son más chicas, donde a veces el mismo cargo en una empresa gana menos que el otro, entonces es un tema súper súper complejo. Y más encima sumado que hay trabajadores públicos, no envidio a la persona que trabaja en recursos humanos ahí, porque en realidad debe ser un tema el pago de remuneraciones todos los meses. ¿Más consultas, chicos? ¿Dudas que hayan quedado respecto al tema? Lo importante es que hoy día vimos como aspectos que tienen que ver más con temas cuantitativos, en el sentido de definir dotaciones, de tomar algunas decisiones presupuestarias, ajustes, de cuántas personas debemos contratar, y eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que vamos a ver mañana tiene que ver con lo más cualitativo, es decir, cuando ya tenemos definidos los cargos, cómo vamos agregándole a ese cargo las funciones, las competencias, la experiencia previa, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es, vamos a trabajar en un formato de descripción de cargo, todos juntos, armando un descriptor de cargo de un cargo que vamos a definir en la clase, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Primero que, como yo les dije, el tema del descriptor de cargo para nosotros es una Biblia, porque a partir de ese marco de referencia nosotros trabajamos con el desarrollo del colaborador en adelante. Si no está ese punto de base, difícilmente que el trabajador podamos capacitarlo y en el fondo ir viendo su evaluación y desarrollo, ¿ya? Entonces es súper importante el tema del descriptor de cargo, no solo para el proceso de selección, sino que también para todo lo que tiene que ver con el proceso posterior de capacitación y desarrollo, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver mañana. Entonces la clase de mañana ya va a ser más práctica y vamos a hacer un trabajo en conjunto que tiene que ver con la construcción de un descriptor de cargo, ¿ya? Eso, si no tienen más Profe, dudas, chicos, yo dígame. tengo una duda respecto al trabajo, ¿puede ser? ¿Al trabajo esta semana? Ujú. Cuéntame. Voy a La ver. primera pregunta que usted nos hace es instrumentos más utilizados para levantar la información en relación a requerimientos de nuevas contrataciones de colaboradores. Quiero saber, es que estoy un poco perdida, quiero saber si va orientada, por ejemplo, a los instrumentos para levantar esta información como cuestionario, observaciones directas, entrevistas. ¿Va por ahí? Instrumentos para el levantamiento de información. Sí. Ya, profe, se lo agradezco porque estaba un poquito perdida.
Sí, a ver, lo importante para nosotros es tener claro el levantamiento de cómo vamos a levantar información, porque creo que ayer se los comentaba. De repente nos van a pedir hacer un descriptor de un cargo de algo que no necesariamente va a ser nuestra expertise, ¿ya? Y no es nuestra obligación saber qué hacen todos los cargos que hay en el mercado laboral, porque es imposible, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que sí tenemos que saber es cuáles son los canales o los instrumentos para colectar información, para tener esa información y construir nosotros las descripciones de cargo, ¿ya? Entonces, generalmente paso hay encuestas, cuestionarios, pero la idea es que, claro, no pongan encuestas, cuestionarios, porque eso es muy amplio. Hay herramientas que están, por decirlo, especializadas en recursos humanos para el levantamiento de este tipo de información. ¿No? Hay cuestionarios tipos, entonces la idea es que investiguen un poco eso, ¿ya? Más allá de la respuesta como cuestionario, hay instrumentos que son específicos para eso, ¿ya? Hay ciertas metodologías también que permiten eso, ¿ya? Así que ahí pueden indagar en ese tipo de instrumentos, ¿ya? Eso, ¿alguna otra duda con el trabajo? Aprovechando que ese era el tema del trabajo, del cuestionario. ¿No? Ya. No, profesor. Ya, entonces, cerramos la clase. Entonces, mañana nos conectamos. Déjenme confirmarles. Mañana vamos a ver el tema de la delegada. No, lo vamos a ver ahora. Ah, ya, perdón. Sí, no, lo vemos ahora porque me interesa que lo... Ah, no tengo la planilla acá, pero mantenemos el mismo horario que le había indicado. Ah, mañana tienen clase a las 6:30 con Dixon, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿Les hasta el confirmó? momento se supone que quedaría así. El horario, como se había dicho el otro día, la Paola creo que escribió, que ella la había consultado, porque Sí. no ha mandado ningún correo aparte de eso. O sea, por esta semana entiendo que el profe va a respetar el horario de las 18:30, que es la hora de conexión que tenía mañana, ¿ya? Entonces, yo entiendo que Sí. quizá ahí, eventualmente, con conversación con él puede haber algún cambio, y ahí usted, bueno, ahí lo ven con él, ¿ya? Y después nosotros nos conectamos después a las 8, ¿ya? Eso. Cerramos el tema del delegado, como ayer lo mencionamos, la idea era ver si hacíamos una elección o había una definición, digamos, con candidato único, que al final fue lo que terminó pasando, porque al momento de consultar por alguna persona que se ofreciese, Lupita se ofreció voluntariamente, fue la única, porque dimos el plazo hoy día para ver si es que alguien más se interesaba. No hubo otro candidato, digamos, así que en ese sentido, y también dejando claro que se estipuló la opción de que hubieran candidatos y se fueran a elección, y eso no se dio porque solamente hubo un candidato. En este caso, Lupita quedaría definido en torno al acuerdo que hicimos ayer, de que ella sería la delegada de aquí en adelante, ¿ya? Idealmente por el resto de la carrera, para que se pudiera mantener en contacto conmigo, tanto con los docentes como con la institución, ¿ya? Confirmemos eso nomás, ya, para dejarlo como oficializado. No sé si está por ahí, no la veo. Acá estoy, acá. Estoy por acá, profesor. Profe, yo tengo Ya. una duda con respecto al trabajo. Ya, a ver, cerremos lo del trabajo. ¿Quién dijo? ¿Ámbar? Sí, Dígame. sí, mire. Lo que pasa es que la pregunta 2, ahí está mi duda. Hay que solamente definir PESTAL, cómo funciona y en qué consiste, o hay que definir cada concepto que conforma la palabra. No tienen que definir cada concepto porque cada Sí, PE es una sigla que significa algo, político, económico. Así. ya, esa era mi duda. Gracias, profe. Buena pregunta para que quede claro. Sí. ¿Ya? Pero ojo, profe, que usted dice que hay que ver qué impacto tiene sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal. Ujú. Claro, Entonces usted nos está preguntando Es qué es que- PESTAL y viendo qué impacto tiene en el proceso. sí, pues, claro, por ejemplo, Es que el profesor incluso pasó eso ahora recién en la clase. Yo estaba atenta. Sí, yo también lo vi. entonces, claro, ya, la P significa político, le estoy avisando. Entonces, ya, ¿en qué influyen los factores políticos? ¿En qué influyen los factores económicos? Eso. La idea Ya, más profe, que gracias. ahora en adelante, chicos, como referencia general, más que
definir, la definición, eso, la idea es que ya empecemos a asociarlo con ciertas reflexiones que tienen que ver con lo que vamos viendo en clase y obviamente con temas que son de parte de nuestra gestión. Entonces siempre abordo desde la visión del técnico de recursos humanos. Esa es la visión que tienen que tener para responder este tipo de cuestionarios. Ya más que la definición de diccionario, por decir de alguna forma, es cómo nosotros, como recursos humanos, pensamos en el fondo cómo los factores económicos o políticos afectan nuestra gestión. ¿Ya? Esa es la idea de esa pregunta. Eso, entonces cerramos con el tema de Lupita, que queda a cargo del delegado. Técnicamente ella va a administrar el grupo WhatsApp. Yo voy a quedarme por un rato, me voy a quedar por lo menos un periodo más y de ahí ya voy a salir del grupo. Voy a ser un mero espectador o me voy a autonombrar subdelegado, como no hay delegado, me voy a autonombrar subdelegado y voy a mantenerme en el grupo por lo menos un periodo más. Tiene que ver más que nada con un tema de mantener el vínculo. Ustedes son un curso muy, muy grande y la idea es que podamos mantener un vínculo más directo, ¿ya? Así que en ese sentido, entrego el poder de la administración del grupo a Lupita, entonces en adelante ya le escriben a ella cuando quieran sumar a alguien y, como les digo, voy a estar ahí como atento si tengo alguna información que pueda complementar y se la voy a estar entregando, ¿ya? Eso. Entonces Lupita podría poner una foto al grupo porque en realidad se me pierde mucho tanto WhatsApp, no tengo fotos. Busco solo el que no tiene fotos para ver quién habla. ¿Cómo? Hagamos una cosa. De hecho, mira, hagamos una cosa. Alguien que le saque una foto, que todos prenden la cámara y le sacamos una foto de la pantalla y esa va a ser la foto de grupo, ¿les parece? No. Ah, ¿por qué no? Ya, bueno, no le gustó. El logo del instituto y listo. El logo del instituto es más. Ya, que son fome. Yo quería algo más participativo, no tan formal como el ENAC, pero bueno, ya, ahí déjenlo abierto como, como ustedes quieran colocar el logo del grupo. Pero sí colóquenle algo porque igual es fome no tener foto, ¿ya? Eso, chicos, entonces nos vemos mañana a las 8, ¿ya? Que estén muy bien, descansen. Buenas noches. Igual, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, Chao, chao. profe, hasta luego, que